Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta segunda parte de la 11ª jornada de psicología. En la mañana nos acompañó el doctor Wilson López López con su conferencia de sesgo autoritario. Uno de los elementos precisamente centrales de esa conferencia fue precisamente la importancia de generar confianza frente a los actuales problemas sociales que estamos viviendo, y así evitar una serie de consecuencias biopsicosociales importantes como la incertidumbre, la pérdida del control, la desconfianza, la ruptura del tejido social, la estigmatización, la permisividad con el autoritarismo. De acuerdo con el doctor López, las crisis o los cambios repentinos de tipo económico, político, ambiental, de seguridad y de salud, donde se compromete la supervivencia de grandes grupos poblacionales, se relacionan precisamente con la aparición de comportamientos individuales, grupales o sociales que parecen consistentes en diferentes tipos de contextos. Ante gobiernos autoritarios, la sociedad genera recursos organizativos, comunitarios, sociales y discursivos que muestran precisamente la importancia de la solidaridad y de la compasión como camino para sostener nuestro tejido social, y en el momento de emitir medidas de autocuidado se haga por nosotros, también por los otros, entendiendo que si los otros no están bien, nosotros tampoco lo estaremos, porque en ese sentido todos somos vulnerables. Luego nos estuvo acompañando el doctor Nelson Molina Valencia, que nos estuvo explicando un poco el concepto de anomia como una categoría que explica precisamente la desvinculación de las personas en relación con los colectivos a los cuales pertenecen. Como una categoría descriptiva y explicativa, algunas personas no pueden seguir orientaciones generales en términos de cuidado de lo colectivo. El no seguimiento de las normas, al parecer, es lo que ha permitido la propagación del virus del COVID-19. Nos dejó como un mensaje final la importancia de la vinculación en el plano de lo colectivo, más allá de la propia singularidad, y entender que nuestras acciones propias tienen un efecto más allá de lo visible. Nos habló también de la importancia de la empatía como un referente importante de conexión que nos permite desarrollar armonía social y mejorar, por supuesto, nuestra percepción de confianza social. En esta tarde vamos a tratar de dar un giro un poco más hacia el tema de la violencia. Todos debemos recordar que durante los dos periodos del presidente Juan Manuel Santos Calderón, entre 2010 y 2018, se estuvieron desarrollando en Colombia precisamente los diálogos entre la guerrilla de las FARC-EP y también el Estado colombiano. Y se abrió precisamente la esperanza para todos de dar por fin los 50 años de conflicto armado que vive nuestro país. En noviembre precisamente del 2016 y con el logro del acuerdo final para la terminación de ese conflicto armado firmado por las partes, superada esa incertidumbre generada por el triunfo del no dentro de ese proceso de refrendación, pues se inició la implementación y la consecución de paz parece iniciarse de forma muy progresiva. No obstante, ya han pasado más de 3 años desde la firma de los acuerdos y más allá de dos complejas dinámicas políticas para la implementación del acuerdo, continúan presentándose grandes dificultades y manifestaciones de violencia directa en nuestro país, que se reflejan en fenómenos de conocimiento público para todos nosotros, como ustedes lo deben recordar, el asesinato de los 61 líderes sociales en 2016, los 84 en 2017, los 115 en 2018, los 108 en el 2019 y los 47 líderes asesinados que van en el primer semestre del 2020. Esta precisamente y otras realidades que estamos viviendo en nuestro país probablemente estén generando obstáculos para el desarrollo de las condiciones necesarias para la implementación del proceso de paz. Precisamente la violencia directa se puede entender para todos como esa violencia más visible, más notable, ya que es posible identificar las víctimas y los victimarios y se empieza a manifestar como acciones como los asesinatos, los secuestros, las torturas, entre otros fenómenos. La violencia estructural también es originada por la injusticia, por la desigualdad, como producto de una estructura social donde se origina la configuración de legislaciones, relaciones de poder y distribución de los recursos dentro de nuestro sistema social. Dentro de este tipo de violencia es posible que la identificación de las víctimas, pero de pronto no de los victimarios, y se desarrolle en cualquier nivel de la sociedad. Precisamente es muy importante en el marco de esta jornada que con las conferencias que vamos a empezar a ver, se dé importancia y se hable de cómo se puede visibilizar esa violencia de tipo estructural como un fenómeno crucial para comprender fenómenos de violencia directa,
que se dan cuando el grupo obviamente privilegiado busca reforzar su posición o cuando grupos vulnerados buscan subvertirla, ¿no? Sobre todo en el último reporte que tenemos también del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del año 2019, se está mostrando precisamente la clasificación del contexto de violencia en nuestro país, donde se han reportado más de 11.880 suicidios, 11.610 casos de violencia interpersonal, 26.158 presuntos delitos sexuales y más de 77.000 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales casi 10.600 fueron perpetrados contra niños, niñas y adolescentes, 49.000 hacia parejas, 15.000 entre otros familiares y más de 2.000 para los adultos mayores. Es por eso que en la tarde de hoy hemos invitado a dos ponentes cuyas líneas de investigación han estado más direccionadas hacia estos temas de desarrollo social con poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. En esta tarde me complace presentarles a la doctora María Idalí Barreto Galeano, quien nos expondrá su conferencia sobre persuasión emocional. La doctora Barreto es investigadora senior asociada al Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología, CEIPS, de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Considera que el estudio del lenguaje y sus implicaciones en los contextos sociopolíticos y psicosociales son fundamentales para el desescalamiento del conflicto, la reconciliación y la construcción de cultura de paz. Es muy reconocida por su compromiso con la docencia y la investigación en el tema de psicología política y metodología de la investigación. La doctora Barreto se formó como psicóloga en la Universidad Konrad Lorenz y se doctoró en psicología con suficiencia investigadora en psicología social en la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es decana de la Facultad de Psicología, profesora en el departamento y en el programa de doctorado en psicología de la Universidad Católica de Colombia y es investigadora en la línea de psicología social, política y comunitaria en el grupo de investigación EuroCIPS, categorizado en 1000 ciencias. Doctora Barreto, muy buenas tardes y bienvenida a nuestra 11ª jornada de actualización en psicología. Muy buenas tardes, profesora Ana María. Un gusto escucharte y estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde y esta jornada el día de hoy. Quiero inicialmente agradecer esta invitación y también pues al profesor Jorge Palacio que nos acompaña hoy en la tarde con su conferencia. Muy interesantes los planteamientos que se trataron esta mañana. Efectivamente, como lo plantean los profesores Wilson López y Nelson Molina, hay unos procesos desde la psicología social fundamentales en la comprensión que tenemos en estos tiempos de COVID que estamos viviendo. Y hoy les quisiera compartir, en ese mismo marco que la profesora Ana María les está mencionando, ese contexto antecedente que hemos tenido y que continúa con nosotros y nos acompaña durante este proceso que estamos viviendo en estas nuevas circunstancias. Como bien lo mencionaba la profesora Ana María, antes de que sucedieran todos los acontecimientos relacionados con la emergencia sanitaria, nosotros nos encontrábamos en un contexto de violencia estructural marcado, de violencia directa con un cese, con una minimización, con motivo de la firma del acuerdo para la terminación del conflicto con las FAREP y con un acompañamiento de violencia simbólica. Yo quisiera, además de destacar, ya lo mencionado en cifras, que la violencia simbólica, que es la violencia que se realiza a través del lenguaje, es una violencia que tiene una función instrumental en justificar aquella violencia estructural y aquella violencia directa. Esos son principalmente los estudios que hemos desarrollado durante varios años en la línea de investigación en violencia política. ¿Y cómo sucede esto? Pues hay unas condiciones de violencia estructural que están marcadas por la desigualdad social, por las condiciones de pobreza, por las condiciones de desempleo, que continúan y que se exacerban en estas condiciones que estamos viviendo hoy día por las dificultades de empleabilidad que se han presentado como consecuencia de la enfermedad causada por la COVID-19. En este caso particular, nosotros encontramos en este momento varios encuentros de protesta alrededor de esas condiciones de desigualdad que vuelven y se acentúan y que por el tema de la COVID pareciese que hubiesen generado un espacio de tranquilidad, pero que si recordamos al finalizar el año pasado estábamos
en todo el tema de los paros nacionales y de los distintos sectores de la economía y de la sociedad por las condiciones en las que actualmente nos encontramos. Paralelo a esta violencia estructural que se ha mantenido durante décadas en nuestro país, pues están las condiciones de violencia directa que, como lo mencionaba la profesora Ana María, son condiciones en las que tenemos víctimas letales por la violencia política. Obviamente hay otros tipos de pérdidas por otras causas también criminales. Sin embargo, por motivo del eje temático que trabajo, me enfocaré únicamente en aquellas que son víctimas de la violencia política. Y esa violencia política se enmarca en cualquier violencia que se utiliza a favor o en contra del Estado. Es decir, que aquella violencia que se utiliza para favorecer al Estado, como en su momento se denomina la violencia paramilitar, también es un tipo de violencia política, o la violencia insurgente que se da en el marco del surgimiento de los grupos armados en Colombia en la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Ante estas condiciones de violencia estructural y especialmente ante las condiciones de violencia directa, existe una serie de comunicación de estos hechos que afecta a la población y, por supuesto, se ven implicados los perpetradores de estas acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se comunican estos asesinatos, masacres y demás que escuchamos todos los días en las noticias, pues los grupos que perpetran esas acciones, cuando están vinculados a un componente político, desarrollan una serie de argumentos y de estructuras discursivas con el propósito de minimizar ese impacto emocional negativo que generan las acciones. Allí encontramos entonces nosotros especialmente una serie de estrategias de violencia simbólica que acompañan ese proceso, como la deslegitimación del otro, como la deshumanización del adversario, como la proscripción de los otros, entre otras categorías más que se han estudiado. En este contexto general que hemos vivido en Colombia, quisiera hacer referencia especialmente a varios hitos importantes que marcan este proceso que tenemos actualmente en temas de pandemia y que vemos que se exacerban y se politizan por los distintos grupos políticos. En ese orden de ideas, nuestro recorrido en esta conferencia sobre persuasión en comunicación política incorpora un punto de partida relacionado con el acuerdo de paz que se firma entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la mesa de negociación y delegación de las FAREP. En este caso, nosotros hemos hecho un seguimiento muy juicioso, valga la pena mencionar también, de la mano de la cooperación interinstitucional con la Universidad del Norte, con la profesora Diana Rico, con quien hemos tenido la posibilidad de analizar estas estrategias de comunicación política. Específicamente, en uno de nuestros procesos, en el plebiscito por la paz, logramos identificar con datos científicos, evidencia basada en el lenguaje publicado por cada una de las cuentas, cuál fue la estrategia. Y aunque para nosotros resulte ser conocida la estrategia que se utilizó a favor del sí y a favor del no, por las noticias que escuchamos día a día en las revistas y demás medios de comunicación, pues de todas maneras podemos decirles desde una perspectiva científica, desde la psicología, en este caso basada en psicología de la comunicación, cuáles fueron esos argumentos y cómo los organizaron en la estructura, al menos en la red social digital Twitter. Posterior a ese plebiscito por la paz, que es uno de los momentos coyunturales de mayor politización y polarización en el país, tenemos pues ya la implementación de los acuerdos en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que se marcaron por un discurso diferencial en relación al gobierno del actual presidente Duque, a quien también le ha correspondido la implementación de los acuerdos. Vemos que entre las diferencias que hemos analizado en nuestras investigaciones, el discurso orientado por el expresidente Juan Manuel Santos estaba vinculado a los procesos de perdón y reconciliación. Durante la campaña y ya posterior gestión gubernamental del presidente Duque, vemos que ese discurso ha tomado un ritmo, una orientación discursiva hacia nuevamente el componente de seguridad, de ansiedad y de justicia. Tres marcos importantes que tienen que ver con la política actual con la que implementa los acuerdos de paz. En el caso del plebiscito, que es el estudio que les comento, está publicado en uno de los libros de la
de la Universidad del Norte en convenio con la Universidad Católica de Colombia, nosotros publicamos una investigación que tuvo como propósito identificar esas emociones intergrupales que explicaran ese proceso de polarización y de construcción del enemigo que se generó durante el proceso del plebiscito. Si bien nosotros recordamos, durante este proceso existieron diferencias por parte principalmente de la oposición y teníamos en ese momento construida por parte del gobierno una alianza nacional alrededor del proceso de paz. ¿Esto qué significa? Significa que aunque los partidos, ciertos partidos políticos y líderes políticos no estaban de acuerdo con algunas de las políticas del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, sí estaban completamente de acuerdo en apoyar el proceso de paz. Y en ese sentido hicieron un pacto, una unidad nacional para apoyar estos acuerdos. Esas cuentas nosotros las monitoreamos a través de nuestro observatorio de redes sociales digitales, y esas cuentas nos permiten tener una gran cobertura a nivel país. Nosotros monitoreamos las cuentas del gobierno, principalmente las que estaban vinculadas al presidente, al Ministerio de Interior, al ministerio que se encarga de todo el tema de las relaciones con los entes jurídicos y todos aquellos que estaban directamente vinculados al proceso de negociación. También monitoreamos las cuentas de la unidad nacional aparte, es decir, las cuentas de los otros grupos políticos que estaban en alianza apoyando el proceso de paz. Y aparte monitoreamos las cuentas del partido de oposición, que como ustedes bien recordarán, está liderado por el Partido Centro Democrático. En este caso, nosotros hicimos un análisis de todas esas cuentas de Twitter, hicimos todo el procesamiento y la analítica de datos de ese lenguaje y con diccionarios especializados que evalúan las emociones tanto positivas como negativas, identificamos que existía una diferencia significativa. ¿Cómo hacemos esto? Pues con pruebas estadísticas nosotros encontramos que la categoría de ansiedad nos mostraba una diferencia. ¿Qué significa esto? Los datos nos decían, vea, hay una diferencia entre el uso de palabras que comunican ansiedad, ansiedad social, entre la cuenta del gobierno y la cuenta de la oposición. Entonces, la pregunta posterior para un investigador en el campo es saber cuál es esa diferencia. Para ello, pues aplicamos pruebas de contraste para identificar básicamente cuál era la estrategia de persuasión política que estaba exacerbando esa ansiedad, que en la teoría lo que lleva es a exacerbar las diferencias intergrupales y pues la exacerbación de esas diferencias intergrupales cuando no son negociadas y manejadas apropiadamente pueden también conducir a más brotes de violencia. ¿Qué encontramos? Encontramos que un lenguaje estaba orientado principalmente a comunicar preocupación hacia lo que venía. Al hacer un análisis focalizado sobre el contexto de esa preocupación, nosotros encontramos que las palabras eran utilizadas en un contexto global, asociado, por ejemplo, como lo menciona este caso, a la ideología de género, y vinculaba el proceso de paz y los acuerdos de La Habana con la ideología de género, cuando todos hemos escuchado y sabemos que es muy diferente lo que es la ideología de género del enfoque de género, que era realmente la aproximación que tenían los acuerdos de paz. Entonces, no solamente este contexto, sino también el que ya es conocido por todos nosotros del castrochavismo, de la invasión política por parte de países hermanos y demás, fueron utilizados en esta campaña por el no. Entonces, al hacer un foco sobre estos datos, nuestras conclusiones estaban principalmente orientadas a identificar que esa categoría de ansiedad social comunicada a través del lenguaje conduce y apoya estos procesos de polarización. Allí yo quisiera hacer una explicación y un análisis sobre lo que es la polarización, porque nosotros la escuchamos muy seguido, que estamos polarizados políticamente. Esto se ve no solamente a nivel actitudinal, sino también se refleja en las votaciones. Hemos tenido en los 2 últimos años las votaciones más cercanas en cuanto a los porcentajes, primero en el plebiscito por el sí y el no, con unos cuantos puntos porcentuales de diferencia, y posteriormente con las elecciones hacia la presidencia, en la que también tuvimos un margen muy mínimo en la distribución de posiciones frente a las votaciones presidenciales que tuvimos. En este caso, la polarización se vincula a una de las teorías de la psicología social más importante y más trabajada desde la década de los 40, 50 del siglo pasado, y es la teoría de las actitudes.
Y aquí principalmente nosotros vamos a trabajar lo que es la persuasión y el cambio de actitudes. Entonces, en esa polarización, cuando nosotros tenemos una actitud polarizada es cuando estamos completamente orientados hacia una visión negativa del fenómeno o hacia una visión positiva del fenómeno. Recordemos que una actitud es la valoración positiva o negativa que se tiene de algo o de alguien en singular, que cuando pasa a ser grupal, pues ya estaríamos hablando de estereotipos o estaríamos hablando de discriminación o de estereotipos, prejuicios y discriminación. Estos tres componentes son más grupales. A nivel individual, trabajamos la teoría trifactorial de las actitudes en el componente cognitivo, emocional y conectivo-conductual. En este caso particular, pues nosotros lo que vemos es que el discurso cada vez está más orientado hacia lo negativo o hacia lo positivo en la diferenciación intergrupal. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros leemos las noticias, nosotros solemos leer noticias que nos llevan hacia el extremo en el cual estamos ubicados. Entonces, si tenemos una visión negativa de un grupo, por ejemplo, de la oposición, y dicen algo negativo, nosotros como seres humanos vamos a tender a leer la misma dirección de las creencias que nosotros tenemos y de las valoraciones activas. Ocurre positivo. En leer fortalece nuestra visión con ese grupo. Entonces, si somos partícipes del proceso, somos del sí, de la paz, si somos militantes en un grupo político, pues seguramente vamos a tender a tener un sesgo actitudinal positivo que genera una valoración positiva de la pertenencia a ese grupo. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso de polarización? Significa que nosotros podemos empezar a mirar hacia el centro. Y el centro, más que como partido político, de estar ubicado en un nivel medio, es el centro de las actitudes. Y aquí que es importante, y yo les pido a ustedes que hagan una reflexión sobre cómo leen las redes sociales digitales, cómo leen las noticias, cómo tienen las redes organizadas en su Facebook, en su Twitter, en su Instagram, etcétera. ¿Por qué razón? Porque se suele no seguir a aquellos que publican noticias que van en contra de nuestras creencias y se suele seguir las noticias que fortalecen nuestras creencias. Y ahí estamos trabajando un proceso fundamental de la psicología social que tiene que ver con los procesos intergrupales y la interacción. En ese proceso de comunicación que se genera en el marco del cambio de actitudes, nosotros encontramos que esa comunicación tiene principalmente dos componentes de enmarcamiento. Uno es el componente de enmarcamiento cognitivo y el otro es el componente de enmarcamiento emocional. En el primero, nosotros hemos identificado en varios estudios, uno de ellos publicado en la revista de Estudios en Conflicto y Terrorismo, que existen dos tipos de enmarcamientos cognitivos actualmente, posterior al proceso del acuerdo, de firma del acuerdo de paz. Y es uno que está orientado hacia creencias legitimadoras y otro hacia creencias deslegitimadoras. Esto significa que se sigue manteniendo en el discurso aquellas creencias que deslegitiman el otro. No obstante, pues en la firma de un acuerdo de paz y en la cesación de la violencia por parte de un grupo armado, pues esto pierde sentido. Por esa razón, los grupos y los demás apelan a los discursos de no violencia y cuando deslegitiman, ya deslegitiman al otro, pero como actor político o lo descalifican como actor político. Un punto que sea la ocasión para mencionarlo es fundamental para poder hacer apertura y oportunidad política a este proceso que tenemos de reconciliación y reconstrucción del proceso social en el país. Entonces, en estas conversaciones lo que nosotros encontramos es que el mensaje persuasivo tiene ese enmarcamiento cognitivo positivo y negativo dependiendo de la identificación que se tengan en los grupos. Y en los últimos años nos hemos concentrado en analizar mucho el enmarcamiento emocional. ¿Por qué razón? Porque hay teorías desde la psicología clínica que le han aportado mucho a la psicología social y que trabajan de manera conjunta en identificar la correspondencia entre ese lenguaje y los estados psicológicos que tiene el ser humano cuando se comunica a través del mismo lenguaje. Entonces, en las comunicaciones de Twitter nosotros podemos identificar cuáles son esos estados psicológicos. Y vean ustedes que es muy diferente de la posición de si tenemos carita triste o si tenemos carita feliz. No, nosotros analizamos es el contexto de las emociones con el lenguaje expresado. Para ello, pues hay una serie de diccionarios ya estandarizados
y validados por pares académicos que muestran claramente cómo es ese proceso. En este enmarcamiento cognitivo nosotros hemos logrado tener ya una cantidad importante de palabras que nos permiten identificar la deslegitimación del adversario, el uso de las armas, la caracterización negativa de rasgos, también la proscripción de las acciones. Esta última categoría, por ejemplo, es una de las más utilizadas en comunicación política. Entonces, cuando ustedes lean que tratan a alguien de asesino, de terrorista, hay algún marco de deslegitimación implícito. Cuando se habla de terrorismo, también se habla de confrontación armada y de confrontación directa. Entonces, no es lo mismo hacer un énfasis en el terrorismo que hacer un énfasis en el conflicto. Cuando hay referencia al conflicto, hay apertura a la negociación, hay apertura al diálogo. Y en este caso particular vemos que este reconocimiento del conflicto, más el reconocimiento y la humanización y derechos humanos, junto con la reconciliación, el perdón y todo el proceso de compensación a las víctimas, nos permite a nosotros tener un discurso que se ha promovido desde el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Y ese enmarcamiento emocional se ve reflejado en estudios posteriores que hemos hecho sobre perdón y reconciliación. ¿Qué encontramos nosotros? Como les mencionaba previamente, que en los discursos siempre hay una diferenciación endogrupal. Entonces, en el lenguaje, en castellano particularmente, nosotros tenemos los pronombres personales que nos logran comunicar cuál es ese endogrupo y cuál es ese exogrupo. Y aquí, pues, aplicamos una regla básica de comunicación de discurso político planteada por un autor que es lingüista y que ha hecho muchos desarrollos en el marco de la psicología social, que es Van Dijk. Y allí lo que Van Dijk plantea alrededor de esa diferenciación endogrupal es que cuando nosotros comunicamos o recibimos comunicaciones, usualmente se suelen resaltar los aspectos positivos del endogrupo, es decir, el grupo al cual pertenecemos. Se hace un énfasis, se quita énfasis a los aspectos negativos de ese endogrupo, mientras que en el exogrupo hacemos énfasis sobre los aspectos negativos y quitamos énfasis en los aspectos positivos. Ese es como tal uno de los marcos principales que acompaña ese proceso del mensaje del enmarcamiento cognitivo. Ahora bien, resulta que además de este proceso que hemos vivido durante décadas, durante la pandemia encontramos que también se han presentado fenómenos que vinculan todo este proceso político con la misma pandemia. Y en ese sentido tenemos la identidad colectiva como una toma de conciencia de que la situación del grupo no es independiente de las relaciones de poder que existen. Es decir, que el momento de pandemia que estamos viviendo en este momento y todas las decisiones que se tomaron a nivel gubernamental, nacionales y locales, pues están incidiendo en toda esa gestión política que están haciendo, pues como sabemos, en breve entraremos en campañas presidenciales y ellos están haciendo de la COVID y de la gestión que se ha hecho al respecto todo un proceso como lo decimos ahí, conmigo o contra ellos, ¿sí? O de quién es la culpa. Usted gestionó bien, usted gestionó mal. Y allí tenemos una disputa de discursos entre los actores políticos a nivel local y a nivel gubernamental. Esto tiene, por supuesto, un fin final persuasivo que es promover votos para las próximas elecciones, pues esperaríamos nosotros que además de tener la experiencia de poder contemplar el proceso, podamos seguir con todo lo que es la actividad colectiva politizada. Esto significa que aquellos individuos que están en este momento en la identificación del endogrupo y el exogrupo puedan también hablar de una identidad colectiva alrededor de esos grupos que lo mencionan. ¿Cómo se politiza la COVID-19? La COVID-19 se politiza principalmente en un marco emocional con respecto a lo que son las emociones positivas y negativas. Lo que hemos identificado y que está publicado en el libro de Ascofapsi es que se ha gestionado de manera análoga a lo que ha sido la violencia política. ¿Esto cómo es? Esto es que el impacto emocional negativo está centrado en el miedo, que es la percepción de una amenaza, la cual aumenta el malestar emocional, y en la ansiedad social, que nos invita a un enfrentamiento de la amenaza. Pero no toda la comunicación es negativa, de hecho es especialmente positiva. Lo que pasa es que nosotros sí podemos identificar todos los extremos y las variantes de la comunicación con las metodologías que manejamos. En este caso, esas emociones positivas que identificamos están ancladas a la seguridad y a la esperanza. Y subyace a ello todo un modelo de ideología política en lo que encontramos visiones diferentes, como son el conservadurismo y el liberalismo, y que están también
incidiendo de manera directa en fenómenos de polarización política, protesta social, violencia política y xenofobia. Profesora Ana María, quisiera saber cómo vamos de tiempo. Vamos muy bien de tiempo, doctora. Sin embargo, me gustaría, antes de que continuara con esta parte, que resolviéramos algunas de las preguntas que nos han aparecido en el chat de YouTube. Por ejemplo, Leslie Johanna Barrios nos pregunta, ¿todo esto podría verse influenciado por heurísticos con ligerezas emocionales? Porque parece ser que no hay tanto juicio crítico controlado. De acuerdo, sí, muy acertado. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estas rutas, estos atajos son heurísticos emocionales que no permiten a las personas lograr identificar esa información y tener una ruta mucho más central, una ruta centrada en la información, que sería lo que nosotros esperaríamos. De hecho, eso ocurrió con los acuerdos de paz. Si nosotros hacemos un análisis de los resultados de las encuestas, muchos de ellos tomaron como punto de referencia es su favorabilidad a un grupo político o su desfavorabilidad a un grupo político, pero no fueron el gran porcentaje de la población los que se leyeron de manera detallada y concienzuda cuáles eran respectivamente cada uno de los puntos del acuerdo y las implicaciones que ello conllevaba. También nos pregunta José Francisco Cepeda, ¿cómo llegar a esa despolarización? ¿Depende más del lector de esos mensajes cargados emocionalmente o de los que lo producen? Yo creo que es una ruta multidimensional. ¿En qué sentido? Tienen que ser todos los actores, pero sí que considero que uno de los puntos fundamentales empieza por nosotros mismos, por nuestro proceso de autorregulación, en lograr identificar distintos argumentos para poder tener ese marco de despolarización. De hecho, esa visión de poder ver los otros argumentos, por ejemplo, de aquellos que están completamente en oposición al partido político FARC por condiciones comprensibles, porque han sido muchos años de violencia y demás, pero que si se sientan a mirar las posibilidades que tenemos como país, como sociedad, de hacer apertura a un proceso de perdón y reconciliación, nos permitirían abrir las puertas. Ello ha sido estudiado por un autor que es Bartal y se conocen como creencias instigadoras, es decir, son aquellas creencias que generan disonancia entre lo que hemos vivido y lo que podemos tener. Allí ya hay una apertura para la despolarización. Entonces, la primera parte inicia por nosotros mismos en lograr identificar esos argumentos, pero la otra parte definitivamente sí tiene que ver con los actores y los medios de comunicación. De hecho, pues es muy débil en este momento la regulación que tenemos de las comunicaciones que se hacen alrededor de estos puntos en el marco de la comunicación en el país. Y si ustedes notan, pues hay muchos que han sido sancionados, obligados a retractarse, pero pues después del impacto ya es muy difícil lograr ello. Sumándole a este proceso que tenemos noticias falsas, ¿sí? Que se divulgan constantemente en el plano comunicativo y que algunas personas pues no verifican la fuente de la información y ello va creando cadenas emocionales y marcos cognitivos alrededor del proceso que estamos viviendo. Entonces, creo que todos somos actores responsables y pues sí haría falta un mejor proceso de regulación por parte de la comunicación a nivel estructural en el país. Muchas gracias, doctora. Primero, quiero agradecer también a todos los 60 espectadores que están conectados en este momento con nosotros. Por favor, doctora, continúe precisamente con la presentación y con el abordaje de lo que nos estaba comentando para continuar con su exposición. Muchas gracias y gracias por las preguntas, por el interés en este tema que es tan importante para todos nosotros. Como les comentaba entonces, a todo este proceso emocional que se comunica, y quisiera hacer saliencia precisamente sobre la respuesta que acabo de dar con respecto a las creencias. El que me enfoque en este momento en la conferencia y también en algunos estudios en las emociones no significa que no sigamos trabajando las creencias. De hecho, los dos procesos son inherentes pues al proceso de comportamiento del ser humano. Entonces, lo que hacemos es desagregarlos en componentes para poderlos estudiar en mayor detalle y poder asimismo también generar mejores procesos de intervención. Pues no es lo mismo generar intervenciones enfocadas hacia las cogniciones que intervenciones enfocadas hacia las emociones o en un componente mixto como tal. Les comentaba entonces que todos estos discursos que se generan emocionales tienen una serie de estudios que les subyacen en los que muestran que usualmente los partidos políticos de derecha
suelen utilizar mucho las categorías de miedo y efectivamente de ansiedad social en sus discursos con el propósito de proveer a los ciudadanos esa protección a través de estrategias de seguridad. Entonces, si ustedes notan en los discursos, cuando hay procesos de negociación, usualmente se utiliza el conflicto y se hace apertura al conflicto en el discurso, y ello abre la posibilidad de diálogo, mientras que cuando se hace apelación al miedo y a la ansiedad social, hay principalmente una estrategia de comunicación orientada hacia la política de seguridad, en este caso de seguridad democrática. Las visiones más conservaduristas y liberales están orientadas hacia otro tipo de emociones que tienen un poco más de afrontamiento y que en los últimos estudios están vinculados también muy a la ira. La ira, de hecho, no la mencioné aquí en este capítulo, pero es una de las emociones que desde los años 60 ha sido estudiada por Gamson como uno de los predictores importantes precisamente para estos procesos de protesta social y protesta política, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos en las noticias, queremos que vayan y voten molestos, pues lo que nos están promoviendo es ese sentido de indignación, ese sentido de desigualdad, ese sentido de discrepancia entre lo que nosotros tenemos y lo que queremos tener, o en la percepción hacia el otro, lo que los otros tienen y por qué tienen ellos y no tenemos nosotros. Entonces, todo este contexto genera unas condiciones psicosociales y sociopolíticas que van a marcar nuestra participación o no en todos estos procesos. De hecho, pues también plantearle la reflexión a todos nuestros asistentes a este evento, y es: ¿hemos participado? ¿Por qué hemos participado? Analicemos psicológicamente cuáles son las variables que nos llevan a participar. Teóricamente, las variables que invitan a la participación, una es emocional, que es la ira, y en los últimos años la emoción positiva que ha mostrado correlación con la participación política es la esperanza de que podamos pasar a una mejor situación. La otra variable que tenemos es la eficacia, la percepción de que salir a hacer una protesta social realmente va a tener un impacto en las demandas que estamos haciendo. Y la tercera tiene que ver con la injusticia. Ese enmarcamiento cognitivo, una situación injusta, motiva a las personas a participar. ¿Qué hacer entonces? Pues nosotros hemos construido desde nuestra trayectoria con el grupo de investigación un observatorio de redes sociales para estudios de psicología, que está conformado por un equipo grande de profesores, de jóvenes investigadores, de profesores internacionales, de universidades externas, de comunicador social, también de un profesor, Alexis, que trabaja todo el tema de analítica y Big Data, orientado principalmente a hacer esos monitoreos que nos permitan comunicar a la sociedad cómo se dan esas relaciones en redes sociales digitales. Nosotros tenemos previsto para el mes de diciembre hacer el lanzamiento de nuestra página en versión 1, nuestra versión beta, del Observatorio de Redes Sociales Digitales para Estudios en Psicología. Y allí no solamente tenemos estudios orientados hacia la comunicación política y las redes sociales digitales, sino también hacia estudios experimentales y estudio de campo con población víctima del conflicto armado. Y aquí hacemos un enlace entre lo que hemos analizado en el lenguaje y en las emociones hasta que llegamos al campo de intervención. Entonces, vean ustedes que este tipo de metodología me permite ver con qué contenidos se comunican, por ejemplo, aquí los alcaldes alrededor del tema de la COVID, y con cuáles contenidos emocionales y con cuáles contenidos emotivos. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son esos contenidos emocionales que se están comunicando a través de los medios de comunicación y que están generando estados psicológicos en la población, pues como psicólogos podemos generar estrategias de prevención de enfermedades mentales y promoción hacia otras culturas pacíficas de resolución y afrontamiento de la situación. En este caso, nosotros hemos podido identificar que efectivamente a través de la comunicación se mantiene un clima emocional positivo, pero también hay un clima emocional negativo politizado, que es generalmente lo que genera el clima emocional negativo, es la politización lo que genera el clima emocional negativo, ni siquiera es la propia pandemia. La propia pandemia efectivamente sí genera afectaciones en ansiedad, en preocupación, en estrés, pero es más la politización la que está generando ese clima emocional
negativo. Entonces, a partir de nuestro observatorio, lo que nosotros pretendemos es poner a disposición de la opinión pública estudios sobre momentos coyunturales, así como vieron ustedes el del plebiscito. Tenemos otros asociados, por ejemplo, a los toques de queda, al manejo de la pandemia de la COVID, de la enfermedad COVID, y también a otros procesos políticos que han ocurrido durante este último año. Entonces, la idea es comunicarle a las personas, y allí nuestra responsabilidad, como nos hacían la pregunta hace un momento, ¿qué hacer y quién lo tiene que hacer? Lo tenemos que hacer todos, como seres humanos individuales que somos, como seres sociales que somos, y también como investigadores, como psicólogos tenemos esas responsabilidades. Si tenemos el conocimiento, pues debemos comunicarlo a la sociedad para que ellos se den cuenta, miren, si están en el extremo positivo o negativo, y vean ustedes cómo nos están moviendo. Ya a discreción de cada uno nos quedará si definitivamente nos mantenemos en el polo negativo y en el polo positivo, lo cual no tiene nada inconveniente, salvo que genere realmente obstáculos para la construcción de la reconciliación, del acercamiento hacia las comunidades y para los procesos de convivencia. Ahí es realmente cuando se presentan las discusiones. Pero nosotros políticamente podemos ser de derecha, izquierda, de centro o no ser. Que también estamos en todo el derecho de no serlo. Lo importante es conocer todo ese entorno persuasivo que están moviendo a través de los medios de comunicación, a través de las estrategias políticas para motivar nuestros comportamientos hacia una perspectiva en particular. ¿Qué hay que hacer además? En la intervención de la pregunta que me hacía la profesora Ana María, nos preguntaban que por el pensamiento crítico. Exactamente, esa es una de las estrategias de intervención, leer críticamente las fuentes. De hecho, el pensamiento crítico alrededor de la política es uno de los componentes fundamentales. Aquí, en primer lugar, dentro de las recomendaciones que tenemos está pues verificar la fuente de información para poder saber de dónde viene la información y para verificar la veracidad de esa información y lograr identificar si tenemos información falsa o si es información verdadera. Todas las redes sociales digitales tienen esas estrategias de verificación. De hecho, hay un hashtag creado para fake news en el que uno logra encontrar cuáles son todas aquellas noticias falsas que se publican. Ahora bien, para identificar ese tipo de manipulación alrededor de la politización de la comunicación, nosotros tenemos que mirar si los mensajes que estamos leyendo se vinculan al poder. Entonces, si la opinión es sobre la COVID, están vinculadas al fenómeno, pero si la opinión es vinculada hacia el manejo y la gestión política de la COVID, allí tenemos que empezar a identificar un componente que nos está invitando a tomar posición a favor o en contra de uno de los integrantes del sistema de poder. Ahora, otro de los componentes es si además este mensaje tiene un actor político a favor o en contra, o un líder político o un grupo, o incluso a nivel local y a nivel gubernamental, si tenemos comunicaciones dirigidas a favor o en contra de esa persona. Entonces, recordemos el planteamiento de Van Dijk y el planteamiento de polarización que en sus niveles individual y grupal nos permiten identificar procesos que están favoreciendo el extremismo político, ¿sí? O sea, una mirada completamente negativa o una mirada completamente positiva de los actores. El otro componente es, miremos, a nivel de creencias y a nivel de emociones, ¿tiene una valencia positiva o negativa? Miremos cuáles son las emociones que nos están comunicando. Hay muchas emociones que no nos las comunican de manera directa. A nosotros no nos dicen sientan ansiedad, a nosotros nos dicen qué preocupación lo que está ocurriendo. Miren lo que nos viene encima en las próximas elecciones, lo que va a pasar con la sociedad, con el poder y demás. Entonces tenemos que ser muy críticos al momento de identificar esas palabras. Ya pues en textos que quienes estén interesados en consultarlos podemos compartir con ustedes todo un vocabulario de palabras que hemos identificado para esas emociones positivas y negativas. De hecho, uno de los desarrollos del observatorio de la mano de nuestra joven investigadora y ahora profesora Camila Garzón consistió en desarrollar un diccionario sistematizado que clasifica alrededor de 24 emociones entre positivas y negativas, debido a que los diccionarios existentes clasifican 3 negativas y 1 positiva. Entonces, nosotros consideramos fundamental hacer todo este proceso para tener una riqueza mucho mayor en cuanto al diagnóstico de las emociones en las comunicaciones y pues por ende poder hacer una intervención mucho más efectiva sobre las emociones que estamos teniendo.
Una vez analizado esto, pues la recomendación es analizar, evaluar y expresarse de manera asertiva. Ese es otro punto, cómo estamos participando nosotros en las redes sociales digitales. Entonces, recordemos que una parte de la comunicación es la que recibimos, pero otra es la que expresamos. Y allí, si nosotros estamos en un marco de la convivencia y la comunicación, pues debemos recordar que debemos tener una comunicación asertiva con los otros. Estos son nuestros datos de contacto, muchas gracias. Con ello, pues concluyo pues con la presentación global. Quedo muy atenta a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, doctora Idali, por su presentación. Realmente valoro mucho que pueda estar aquí con nosotros, compartiendo esta importante información. En el chat nos está preguntando Sofía Zapata Amador, ¿qué técnicas puede utilizar el ciudadano como consumidor de información para discernir precisamente entre esas informaciones polarizadas de las despolarizadas? Muchas gracias, Sofía. Sí, nosotros como consumidores tenemos varias estrategias. De hecho, hay varios modelos de lectura crítica, pero pues digamos que gran parte son las que les acabo de mencionar hace un momento, y es poder identificar esos contenidos, ¿no? Identificar específicamente si la comunicación está orientada hacia favor o en contra de alguien. De hecho, pues todas las estrategias de polarización plantean en el extremismo político posiciones negativas o posiciones negativas. Mi recomendación es que como ciudadanos podamos tener una apertura a la lectura. ¿Y esto cómo lo pueden hacer? Miren, hagan un ejercicio, yo lo hago en redes sociales digitales y dirán, uy, ¿por qué sigue este partido político? Si ustedes miran mi red, yo los sigo a todos, ¿sí? Yo leo las noticias tanto de la oposición, o en este momento que es el partido líder, y pues su correspondiente oposición, que en el anterior era el partido de la alianza, ¿sí? O sea, cómo cambian los roles y la legitimación y la recategorización de ese proceso. Entonces, ahí yo quisiera plantear básicamente eso, de que una de las principales estrategias es tengamos apertura a la lectura de otros argumentos y analicémoslos críticamente sobre las implicaciones que está teniendo para nuestro comportamiento político. Doctora Idalí, a mí me gustaría que pudiéramos profundizar, sobre todo para nuestros estudiantes, un poco este tema de los diferentes tipos de violencia estructural, directa y simbólica. Yo sé que usted ha estado trabajando en su investigación más direccionada hacia el tema de esta violencia simbólica, sobre todo a través de la red social del Twitter. ¿Podría explicarle un poco más a nuestros estudiantes un poco ese concepto de la violencia simbólica y cómo se relaciona con los otros tipos de violencia estructural y directa? Sí, la violencia estructural es una violencia que usualmente no depende directamente de nosotros, sino que es más de la estructura política y societal, de cómo está organizado el sistema social y económico en el país. Por ello, pues es un tipo de violencia que lo que genera es una afectación a la calidad de vida y las condiciones de bienestar del ser humano, como por ejemplo las que mencionaba al inicio, condiciones de desempleo, ¿sí? Condiciones de desigualdad, de oportunidades, implicado ello el género, ¿no? Porque allí tenemos unas condiciones que son objetivas. No es que por ser mujeres nosotras decimos, es que hay condiciones de desigualdad. No, son con datos objetivos. De hecho, hay 8 indicadores que los invito a consultar de la UNESCO, que son 8 indicadores que nos permiten evaluar cómo vamos evolucionando hacia la construcción de culturas de paz. Esos 8 indicadores, les hago aquí la primicia, los vamos a tener disponibles en nuestro observatorio para que desde el 2002 los sigamos hasta el 2020 y podamos ver cómo hemos ido avanzando. Esos indicadores muestran gran parte de lo que deberíamos seguir trabajando para minimizar esa violencia estructural. Entonces, sí tenemos una oportunidad, por supuesto, de contribuir a minimizar esa violencia estructural si tenemos procesos de participación política. Por eso es que es tan importante las decisiones políticas que nosotros tomemos, porque la decisión de invertir un punto más de porcentaje del Producto Interno Bruto en investigación para el país o en educación para el país es completamente decisorio en aquellas condiciones que nos van a llevar a disminuir esa violencia estructural. Entonces, esa violencia estructural, esa violencia socioeconómica que se da por las condiciones en que vivimos y en las que pues hay que ser optimistas. A mí me preguntaban por qué el optimismo, pues porque, como lo plantea un autor que es Pinker, hace muchos años teníamos otras condiciones. Si nosotros analizamos las condiciones de bienestar
social y de bienestar psicológico que tenemos en este momento, seguramente podemos tener muchas necesidades, seguramente podemos mejorar mucho más, pero sí quiero decirles que los indicadores muestran que hemos evolucionado como país en los últimos años. Ahora bien, resulta que esas condiciones de violencia estructural son usualmente las que generan la violencia directa, ¿sí? Hay determinados tipos de formas de participación y pues en nuestro país hemos sido claramente hemos vivenciado y hemos tenido de primera mano estas condiciones que son la violencia directa. Y esa violencia directa se da por esas mismas condiciones, ¿no? Por las condiciones de bajos recursos y demás, porque las personas recurren, y con eso pues no estoy justificando tampoco la delincuencia, pero pues es parte de las condiciones y responsabilidad como sociedad que debemos tener. Pues para que las personas no roben, pues debemos tenerles también unas condiciones especiales a ciertos grupos de población que pues lo hacen por las condiciones en las que están atravesando. Entonces, ese tipo de condiciones estructurales genera el tipo de violencia, el tipo de violencia directa. En el caso de la violencia política, pues es una violencia que está enmarcada principalmente por las acciones también polarizadas. Aquí nosotros sabemos todos que los asesinatos y las masacres no se dan contra Juan, Pedro y un nombre particular, se dan es contra un grupo en particular, porque usted hace parte y usted apoya a los guerrilleros, usted apoyó a los grupos, etcétera, etcétera. Y complejicemos el proceso con que nosotros en el país también tenemos una condición estructural de narcotráfico que ha permeado todas las capas de la sociedad, como lo podemos ver en los últimos procesos judiciales de corrupción que tenemos. Entonces, este tipo de violencia directa en todas sus formas, y allí quisiera hacer saliencia a todas las formas: violencia política, violencia intrafamiliar, violencia de género, tenemos violencia escolar, violencia laboral. O sea, todas las formas de violencia forman parte de la violencia directa. Usualmente la definición de violencia es toda aquella que está dirigida física o psicológicamente. No obstante, es más la violencia simbólica la que trabaja la violencia más psicológica, porque está vinculada principalmente alrededor del lenguaje. Y en ese marco, entonces, retomo nuevamente el planteamiento de... Uy, se me olvidó el autor de la triada de la paz. Galton. El planteamiento de Galton alrededor de ese tipo de violencia simbólica, y es que la violencia simbólica, que es a través del lenguaje, se utiliza para justificar la violencia estructural y la violencia directa. En el caso de la violencia directa, yo ya les comenté cómo se hace alrededor del discurso y de minimizar el impacto negativo. Y alrededor de la violencia estructural, tengan en cuenta ustedes que hay una serie de argumentos que invitan a justificar las condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces son pobres porque se lo merecen, son pobres porque no se esfuerzan, son pobres porque etcétera, etcétera. Esos argumentos también son una retórica justificativa de condiciones que nosotros no deberíamos tener de desigualdad, sino que deberíamos transitar hacia procesos mucho más equitativos y de oportunidad. Muchas gracias, José, por tu comentario. Es muy interesante recibir la realimentación por la audiencia. Bueno, doctora Edalí, ya para finalizar con la última pregunta que tenemos en el chat, Leslie Barrios nos pregunta, ¿cómo podríamos como psicólogos hacer llegar información como esta a las comunidades? Al fin y al cabo, las decisiones parten de ellos, refiriéndome puntualmente al derecho del voto. Gracias, Leslie, por la pregunta. Yo creo que un trabajo importante que tenemos que hacer nosotros como psicólogos es el desarrollo de productos que sean apropiables por las comunidades. Esto es, desarrollos de cartillas, desarrollos de manuales, talleres, en los que se les presenten estas rutas de manera didáctica. De hecho, nosotros en otra parte, en otro componente de la investigación que hemos realizado, hemos identificado que la mayor parte de población vulnerable y población víctima del conflicto armado, como son las víctimas de desplazamiento forzado,
tienen unas capacidades sociolectoras en algunas ocasiones que no les permiten apropiar muy bien toda esta información que nosotros tenemos. Entonces, allí lo que hemos hecho es el diseño de cartillas y de materiales que ellos puedan comprender fácilmente. De hecho, pues para aplicación de encuestas, para aplicación de protocolos, nos ha tocado cambiar absolutamente todo el proceso, hacer validación de instrucciones y demás para poder conversar con ellos, más que llegar a decirles, contésteme esta encuesta, A, B, C o D. Lo que hacemos es un proceso conversacional y así lo hacemos también los protocolos de intervención psicosocial basados en regulación emocional. Allí nosotros encontramos que la técnica, por ejemplo, de reexperimentación emocional con escritura expresiva es principalmente usada en este medio, con la escritura, pero resulta que encontramos con la población de desplazados que es una barrera para poder hacer el proceso. Los estudios usualmente han sido hechos con población universitaria que tiene muy buenas competencias en el marco de la escritura y de la lectura, pero no ocurre así con las poblaciones vulnerables. Entonces allí nos dimos a la tarea de desarrollar también un protocolo con reexperimentación emocional oral y ya tenemos también pues una revisión sistemática porque allí los avances de la psicología han sido muy importantes en lo que son las intervenciones en narrativas. Entonces, pues, acorde pues con nuestro enfoque que manejamos en la Facultad Cognitivo y Conductual, pues hicimos los ajustes a todo este protocolo, pero sí, es fundamental que nosotros hagamos diseños didácticos en todos los niveles, tanto en el de voto como en el de propiamente investigación, como en el de intervención. Muchísimas gracias, doctora Idalí, por aceptar la invitación a la 11ª jornada de psicología y por todos estos valiosos aportes que nos ha hecho en el día de hoy para nuestros profesores, estudiantes y comunidad en general. Muchas gracias, profesora Ana María, por la invitación. Durante la presentación no tuve la oportunidad de ver los mensajes, pues estaba primero concentrada y segundo tenía solo la pantalla. Y sí quisiera extender un saludo a la profesora Karen Cabarcas, que la veo aquí conectada y que ha sido parte pues, de nuestra facultad y que ahora les acompaña en la Universidad del Norte. Entonces, Karen, un saludo muy especial. Ana María, muchas gracias. Profesor Jorge Muchas Palacio. gracias, doctora Idalí. Gracias. Hasta luego. Bueno, nuestro último ponente del día de hoy es el doctor Jorge Enrique Palacio Sañudo, quien nos expondrá su conferencia sobre sentido de comunidad. El doctor Jorge Palacio es doctor en Ciencias del Comportamiento y de las Prácticas Sociales de la Universidad de París 10 de Nanterre. Actualmente es profesor titular de la Universidad del Norte en el Departamento de Psicología y profesor invitado de la Universidad de Bordeaux en Francia. Es investigador senior del Grupo GIDUN en temas de desarrollo social y psicología de la salud con poblaciones en situación de vulnerabilidad, específicamente con niños trabajadores y personas en situación de desplazamiento o de reintegración. Fue coordinador del doctorado en psicología de la Universidad del Norte por 13 años. Ha recibido distintos reconocimientos, tales como el premio Marc Arango a la investigación en primera infancia, otorgado por la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE en el año 2016, premio a la investigación científica en psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos en 2016, Premio Nacional de Psicología precisamente por sus contribuciones al desarrollo de la psicología en la región Caribe en el 2018, otorgado precisamente por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Jorge, en nombre de nuestro decano y el director de departamento, te agradecemos siempre por tu amable disposición para participar con nosotros en este espacio y poder compartir tus conocimientos con todos nosotros. Hola Ana María, un saludo para ti, para todos los asistentes que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por esta amable invitación y realmente también muy contento de poder compartir el espacio con mis colegas, con Wilson, Nelson y Dalí, que ya en otras ocasiones nos habíamos encontrado, y ahora realmente la oportunidad de traer una continuación de los resultados que ya hemos presentado. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y excelente jornada la que ustedes están presentando. Yo voy a hablarles sobre los cambios en el sentido de comunidad en Barranquilla, aprovechando un estudio que hemos desarrollado desde este año prácticamente y que ha sido llevado a cabo entre nosotros, digamos, con los estudiantes del programa, tanto de pregrado como de posgrado,
de maestrías y del doctorado en la Universidad del Norte. Así que es una presentación de resultados en proceso, están todavía en construcción y bueno, va a ser realmente un gusto poder hacerlo. Voy a tratar de hablar primero del contexto de la investigación, de cómo surge, digamos, este interés por el sentido de comunidad, qué es el sentido de comunidad. Luego me concentraré en describir un poco la estructura metodológica de lo que hemos hecho hasta ahora. No hay duda que tiene todavía algunas debilidades propias del proceso porque se ha ido construyendo en la medida en que el contexto y las situaciones lo han ido propiciando. Presentaré unos resultados preliminares donde voy a tratar de comparar lo que hemos encontrado entre el 2016, 2019 y 2020. En el 2020 tenemos dos fechas, los datos que encontramos en abril y luego los últimos hasta donde los llevamos en septiembre, ¿ok? Y terminaré con unas breves conclusiones. Quiero agradecer especialmente a mis estudiantes de psicología, de los grupos y psicología comunitaria de sexto y octavo semestre que me han acompañado a lo largo, digamos, de esta experiencia en el último año y medio, así como a otros colegas de pregrado y posgrado de otras universidades que también han estado participando en este proceso. Así que es un trabajo colectivo donde yo trato realmente de darle un poco una estructura y presentar cómo va este proceso. Muchas gracias a ellos por su participación entonces. ¿Cómo llegué a este, digamos, concepto de sentido de comunidad? Realmente surge por una necesidad de entender qué nos ocurre a nosotros como sociedad, pero particularmente a los barranquilleros, a los costeños, en particular sobre la forma en la cual en el pasado, podemos decir hace unos 10, 15 años, nos veíamos confrontados a diferentes circunstancias que eran muy terribles, digamos, cuando nos confrontábamos a lo que pasaba en otras partes del país. Y siempre teníamos como punto de referencia lo que hacía en Medellín. Esa capacidad, digamos, en Medellín de poder generar un gran desarrollo, una articulación con un comportamiento cívico ejemplar, nos recordaba también todo el comportamiento que se había dado en Cali en sus inicios, en la época de los 70, con la forma en la cual ese civismo que se veía en las calles, cómo se reflejaba en la dinámica de la comunidad. Y todo eso contrastaba con lo que encontrábamos aquí en Barranquilla. Aquí, por ejemplo, un artículo hace poco, bueno, publicado ya hace un tiempo, más bien, sobre lo que ocurre en el transporte público de la ciudad en ese momento. Aquí también están otros datos sobre el problema de las basuras que nos ha afectado enormemente, cómo se hace la gestión y la cultura ciudadana que muchas veces desde los medios de comunicación se trata de llamar la atención, de mostrar lo que ocurre, pero no tenemos como tal una respuesta directa sobre lo que podemos hacer, qué es lo que está ocurriendo entonces con nuestra cultura ciudadana, que vemos que en otros contextos, en otras ciudades, sí se puede y por qué en nuestro caso no se puede. ¿Okay? Y estoy hablando de una variable que empezó alrededor del 2015-2016, digamos, a ser relevante. Y a esto se unen, al lado de esta basura, se unen nuestros problemas de siempre, el problema de los arroyos, el problema de la corrupción, pero sobre todo hoy con unos procesos de cambio que hemos ido viendo con la canalización de los arroyos y con, digamos, un abordaje diferente por parte de las últimas administraciones que ha sido muy positivo a nivel local y que ha generado también un cambio de rumbo de lo que nosotros estado acostumbrados a observar en el pasado. Y al lado de ese cambio que ha traído, digamos, el grupo o el equipo de esta administración con los gobernantes anteriores, vemos ese cambio de imagen que se ha generado en nuestra ciudad. El hecho de una estructura
que se ha modernizado, que se ha ido organizando a lo largo y ancho, digamos, de toda la ciudad, resaltando, digamos, diferentes elementos culturales de la capital, así como los artistas y todo lo que es la cultura culinaria y artística que rodea, digamos, la costa y el Caribe. Para tratar de entender entonces como ese dilema que ocurría en ese momento, estoy hablando del 2000 y al principio del 2000, sobre cómo enfrentar este tipo de contraste, circunstancias positivas por un lado que eran muy favorables desde la cultura, pero circunstancias negativas a las cuales nos veíamos confrontados con el comportamiento que veíamos en el día a día en nuestra ciudad. Encontré este documento, digamos, en un primer momento, que fue el de mi colega Isidro Maya, de la Universidad de Sevilla, sobre el sentido de comunidad y la potenciación comunitaria, con el cual empecé, digamos, a adentrarme un poco en el concepto de sentido de comunidad y traté de entenderlo desde la mirada de lo que ocurría en nuestro contexto. Además de eso, ustedes también pueden encontrar en el libro de Maritza Montero, Introducción a la Psicología Comunitaria, unas bases también muy interesantes de cómo este concepto, que no está, digamos, ajeno a la polémica y a la discusión y a la construcción teórica, también ha permitido construir, digamos, una idea o un marco teórico para entender las dinámicas de construcción ciudadana, construcción de sentido cívico en una comunidad o en una ciudad, como en nuestro caso. Por comunidad vamos a entender lo que propone Montero en un primer momento. Define a la comunidad como un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, el cual comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y tiempo determinado y que generan colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Entonces, a partir de esta definición, bastante, digamos, amplia, vamos a tratar de entender que el concepto de comunidad lo vamos a asociar a dos grandes representaciones de lo que es un grupo, un grupo, ¿ok? Un grupo mucho más amplio del concepto de un grupo, digamos, visto a la luz de la teoría de los grupos. En este caso, la comunidad podemos entenderla desde un contexto de localidad, de espacio geográfico, de lo que es la manzana, el barrio, el pueblo, la ciudad o un área rural. Es una representación que podemos tener de comunidad, el contexto, el espacio geográfico o la localidad. Y por el otro, tenemos una mirada relacional. Cómo cómo construimos comunidad, pero en el constructo de la interacción social con los otros. Y allí hablamos de organizaciones de ayuda, organizaciones que están asociadas a procesos de apoyo, así como organizaciones formales, grupos comunitarios relacionados con intereses y gustos o digamos, diversión o esparcimiento que cada uno de nosotros puede tener. Ese es el otro componente, digamos, asociado, por lo tanto, a lo que es el componente relacional. ¿Ok? Entonces, la comunidad la vamos a entender, se puede entender desde esos dos grandes puntos de vista. Uno sobre la localidad, el espacio geográfico, y el otro sobre la construcción de las relaciones que tenemos en un contexto determinado. En nuestro caso, vamos a tratar de identificar la comunidad por la propuesta de Saracen, que indica que es una experiencia subjetiva de pertenecer a una colectividad mayor, de la cual se siente que se forma parte. Es decir, sabemos y sentimos que hacemos parte de un grupo más importante. Pero ese grupo cuenta con una percepción de similitud, es decir, identificamos que somos similares en ciertos elementos, que tenemos una interdependencia de los demás y que sentimos que pertenecemos, por lo tanto, a una estructura mucho más amplia que nos da seguridad. Ese concepto o esos elementos, Macmillan y Chavis los operacionalizaron
en 4 componentes: membresía, influencia, satisfacción de necesidades y conexión emocional, a través de los cuales ellos elaboraron un instrumento que luego veremos. Pero por lo pronto veamos brevemente estos elementos digamos, que han permitido operacionalizar el sentido de comunidad. Allí tenemos en el primer punto la integración. Este es muy interesante porque tiene que ver con los valores compartidos en el grupo. Ok, entonces aquí hace referencia a una construcción relacional, sobre todo donde yo considero que estoy en mi comunidad cuando comparto ciertos valores con las personas que me rodean, con las personas con las cuales me agrupo. Entonces esto es muy particular, por ejemplo, en los grupos religiosos es un gran ejemplo, un ejemplo clásico. Así como también comparto con ellos recursos para satisfacer las necesidades que yo tengo, así como los integrantes del grupo pueden tener. ¿Ok? Entonces, es el primer componente para identificar que estamos en un contexto de comunidad. Una comunidad que permite compartir intereses y satisfacer también necesidades de los integrantes que en ella están. El otro punto es la membresía o la pertenencia. Es, como su nombre lo indica, muy claro. Es cómo podemos identificarnos nosotros mismos ante los demás y que los otros también sepan a qué grupo o a qué comunidad se refieren. Entonces, aquí estamos muy asociados a lo que es el tema asociado a la psicología de los grupos, porque es delimitar la frontera entre los miembros y los que no lo son. Entonces, ¿cómo sé yo quiénes hacen parte de mi comunidad? Entonces, es muy interesante cuando estoy en un barrio y puedo en un momento dado con las personas de mi cuadra saber quiénes hacen parte de ella o quiénes viven, quiénes son mis vecinos y quiénes no. Y así sucesivamente, de acuerdo al grado de integración que yo tenga, de asiduidad, de constancia, que yo conozca, digamos, a mis vecinos, voy a identificar cuáles son los miembros de mi grupo, cuáles no, cuál es la frontera en la cual yo voy a moverme alrededor de mi barrio o de mi cuadra, de acuerdo a lo que yo considere. Se van a identificar también sistemas compartidos de símbolos, de colores, de refranes, de nombres, que son un poco menos, digamos, comunes para el constructo de comunidad de localidad, pero sí son mucho más comunes para los constructos de relación y sobre todo cuando tienen que ver con elementos religiosos o deportivos o culturales. Es interesante que este sentido de membresía o de pertenencia genera seguridad emocional, porque yo hago parte de mi grupo y me siento que hago parte de él. La inversión personal en la comunidad es también importante porque no hay duda que para ser parte de este tipo de grupos, nosotros tenemos que asistir a ellos, tenemos que hablar con las personas, tenemos que compartir con la gente que hace parte del grupo para poder saber y conocerlos. Y eso nos genera y nos brinda un sentimiento de pertenencia a este grupo y de identificación con él y con sus miembros. Luego tenemos el concepto de influencia. El elemento de influencia es también interesante y muy relevante y ha sido, digamos, muy estudiado desde el concepto de el efecto que tiene una persona de su pertenencia en un grupo determinado cuando sabe que sus ideas, sus comentarios, sus opiniones son tenidas en cuenta en este grupo. Es poder ejercer la influencia en el grupo y también permitir y entender que el grupo nos afecta o nos influye. Pero es ser conscientes de que eso ocurre y poder tener, digamos, esa capacidad de influir sobre el grupo, observarlo, percibirlo y a su vez sentir que el grupo también nos cambia. Generalmente en este tipo de circunstancias o en esta variable entendemos que van a salir dentro de esa comunidad o en ese grupo personas que tienen una mayor capacidad de comunicación, que van a estar más en el centro de los procesos de interacción y vamos a considerarlos como referentes o líderes de ese tipo de comunidades. También tenemos la conexión emocional compartida y ya luego de todo lo que hemos visto es mucho más fácil para entender y es, digamos, una consecuencia lógica que se desprende de ese proceso,
porque los miembros en esa interacción construyen lazos emocionales que se forjan sobre todo porque compartimos historias en común, compartimos eventos, compartimos situaciones, compartimos cosas buenas y malas en la comunidad, que hace que se construyan esos lazos. Esos lazos compartidos, por lo tanto, son otra de las características de lo que es el concepto de sentido de comunidad. A grosso modo, estos son, digamos, los 4 elementos fundamentales del concepto, cómo se operacionalizan y cómo, digamos, se han evaluado de una manera sintética por Chavis y colaboradores. Este concepto de comunidad se ha visto asociado a las personas que viven en el barrio. En la medida en que ustedes tienen más tiempo de vivir en un barrio, su sentido de comunidad en principio es también más alto, porque se construye, digamos, esas experiencias en común, esa membresía, ese sentido de pertenencia que es proporcional al tiempo en el cual una persona vive en el barrio, por compartir tiempo con los demás. Se ha encontrado también de forma, digamos, consecutiva, que hay mayor sentido de comunidad con las personas que tienen una mayor competencia social. Es decir, que son más extrovertidas, que tienen mucha más capacidad de diálogo, de interactuar con los otros. Es muy probable que una característica personal como la extroversión favorezca un sentido de comunidad porque voy a poder interactuar más fácilmente con las personas que son mis vecinos, con las personas que están a mi alrededor. También hay mayor sentido de comunidad con las personas que tienen mayor capacidad o habilidad académica, y puede asociarse esto, digamos, a las características de que aquellos que tienen un mejor rendimiento pueden tener una mayor solicitud de apoyo por parte de las personas que necesitan explicaciones, y eso los convierte en líderes o en puntos de referencia que son tenidos en cuenta para la construcción de grupos. Así que ahí puede existir una explicación de esta capacidad académica y su relación positiva con el sentido de comunidad, al igual que las estrategias de afrontamiento. Pero estas estrategias de afrontamiento tienen que ver con estrategias para enfrentar los problemas de manera positiva, y en la medida en que tenemos esas estrategias y las utilizamos, las personas que las tienen, en principio, tienen una correlación más alta y positiva con el sentido de comunidad. También está relacionada positivamente con esta variable la satisfacción con la vida. Entonces, en la medida en que tenemos una mayor satisfacción con nuestra vida, con la forma en la cual estamos viviendo, probablemente tenemos más interés, más intención de escuchar a los otros, de salir a conversar con los otros. Y eso establece, por lo tanto, este tipo de relaciones que se han encontrado en diferentes estudios empíricos. Entonces, estas experiencias compartidas, y en particular el hecho de enfrentar juntos un problema, hace que tengamos esa construcción comunitaria de un sentido común, un sentido, digamos, de comunidad que nos envuelve, que nos arropa y que hace que nos sintamos que hacemos parte de esa estructura mucho más amplia. Para las personas que están interesadas en ampliar un poco más sobre este concepto, hay una revisión de estudios empíricos del American Journal of Community Psychology, ahora de este año, que pueden consultar. Es de Patricia Stewart y Greg Townley, para que las personas puedan consultarlo. Es muy interesante y aquí lo están relacionando con el sentimiento de bienestar. Cuando surgió entonces el concepto, digamos, de sentido de comunidad, tuve la intención o llevé a cabo un primer estudio sobre cuál era la relación entre esa variable de sentido de comunidad con el hecho de estar en Barranquilla y de ser barranquillero. Y tenía siempre la idea de que, en particular, las personas que vivían en la ciudad, en principio deberíamos tener un mayor sentido de comunidad que aquellas que vienen de afuera, porque tendríamos un mayor sentido de pertenencia, un mayor grado de membresía, un sentido de influencia,
de todo lo que corresponde a la construcción de una historia común que hemos compartido a lo largo de mucho tiempo. Así que propusimos un primer estudio en el 2016 y otro en el 2019 sobre qué ocurría con esta variable, sobre el hecho de ser, digamos, una persona autóctona barranquillera o el hecho de llegar de afuera, de otra ciudad, de otro lugar. ¿Cuál era la hipótesis? Allí trabajamos con 4.149 sujetos en total, entre el 2016 y el 2019. Y evaluamos, los organizamos en dos grandes grupos. El grupo era si procedían de otra ciudad o no. Entonces comparábamos la evaluación, digamos, del sentido de comunidad entre estos dos grandes grupos. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? ¿Valoraríamos, digamos, el hecho de tener un mayor sentido de comunidad los que somos autóctonos o no? La respuesta fue que no. No encontramos ninguna diferencia significativa entre las puntuaciones. No importa de dónde vengamos, realmente no existía una diferencia en los promedios, ¿ok? Del sentido de comunidad de acuerdo a nuestra procedencia. Así que en ese entonces, la investigación que llevaba a cabo con estudiantes de maestría en ese momento quedó, digamos, un poco en stand-by porque era un interés mucho más personal para poder entender qué era lo que ocurría en esa construcción del sentido de comunidad y qué tan útil podría ser esa variable como un marco de referencia teórico para explorar directamente en el terreno, si era viable y si se podía utilizar y entender lo que ocurría, digamos, en nuestra ciudad desde ese punto de vista. Frente a esa falta digamos, de resultados, también nos encontramos con otras dos variables que las conocí también con un colega que se llama Ignacio Ramos y Daniel Holgado, ambos también de la Universidad de Sevilla, donde encontramos, digamos, estas dos variables relevantes para entender esas dinámicas de construcción de ciudadanía. Una tenía que ser la participación comunitaria, que tenía digamos, una característica muy aplicada a lo que es la construcción de soluciones, el apoyar, resolver problemas en un contexto. Y allí podemos hablar, por ejemplo, sobre la propuesta de Heller, Price y todos sus colegas en el 84, que la definen como el proceso por el cual los individuos toman parte en los programas, instituciones y en el entorno que les afecta para transformarlos. Puede vérsele como el grado de colaboración de los individuos en actividades orientadas a mejorar el bienestar colectivo y permite identificar una ciudadanía activamente comprometida. Y es un indicador de la salud democrática en las sociedades. Es decir, qué tan involucrados estamos nosotros para apoyar la solución de problemas colectivos. Así que creo que era una variable muy interesante, es una variable muy interesante para entender mejor esa dinámica que se da en la construcción de una comunidad. Luego tenemos la variable del empoderamiento psicológico, en la cual desde Rapaport la define como un proceso a través del cual los individuos adquieren control sobre sus propias vidas, pero es vista desde una característica de liderazgo, ¿ok? En su componente intrapersonal define la autopercepción de las personas respecto a sus propias capacidades, qué tan capaces se sienten para poder ser líderes o tener un liderazgo en la solución de esos problemas sociales y de esos problemas que se dan en su comunidad. Así que participación comunitaria y empoderamiento psicológico se unían al concepto de sentido de comunidad para darle, digamos, un apoyo a lo que es ese marco teórico sobre la dinámica de la construcción de esos sentimientos en los barranquilleros, puesto que no habíamos encontrado nada significativo en un primer momento. Ahora, con esos estudios y esas variables de base, se da una situación muy interesante, y es que entramos justamente
al año 2020, donde se presenta el virus del COVID-19 y tenemos que cambiar, digamos, nuestros comportamientos y entrar en procesos de aislamiento social. Y frente a esa circunstancia y a la necesidad de poder hacer, digamos, el cambio en los procesos de enseñanza que llevábamos, surge, digamos, esta oportunidad de comparar qué era lo que ocurría, digamos, con estas variables de sentido de comunidad, participación y empoderamiento en un contexto donde se estaba dando el aislamiento social. Así que proponemos una comparación entre los datos que ya habíamos localizado, que ya teníamos en nuestros archivos del 2016 y del 2019, para poder compararlos con lo que ocurría en el 2020, al principio del 2020, específicamente en marzo y abril, que fue cuando empezamos este tipo, digamos, de estudios. Así que hacemos una propuesta para tratar de identificar si esta situación de aislamiento social afectaba el sentido de comunidad, la participación comunitaria y el empoderamiento psicológico de las personas que no habían estado bajo esa condición. Así que iba a utilizar de punto de comparación los indicadores del 2016 y del 2019 con lo que encontráramos en el 2020. Y eso lo hicimos con esos, digamos, en todos esos años, comparando por sexos, para un total de 5.400 y algo sujetos, con diferentes grupos de edad, menos de 20, un poco hasta 18 y un poco más de 43, diferentes barrios y diferentes estratos. Organizamos ese estudio en marzo-abril del año pasado y aquí tenemos los resultados. Estos resultados los presentamos en el mes de septiembre de este año y esto es, digamos, lo que encontramos. Observen ustedes cómo el promedio a lo largo de los años, el promedio del sentido de comunidad va bajando. Tenemos un 2016 que está a 1,20 y luego baja en picada al 2019 y peor en el 2020. Y en este caso, lo que íbamos a hablar era que se probaba la hipótesis que las personas en situación de aislamiento social tienen un sentido de comunidad más bajo que aquellas que no lo han estado. Allí digamos que se prueba esa hipótesis. Sin embargo, si observamos mejor, realmente el programa o el indicador, el estadígrafo, lo que nos está mostrando es la diferencia entre el 2019 y 2020 con respecto al 2016. Es decir, el problema de un sentido de comunidad bajo ya lo teníamos en el 2019 y el 2020 lo que hizo fue empeorarlo, pero cuando lo comparamos con lo que habíamos encontrado en el 2016, realmente la diferencia es significativa con ese punto, con el 2016. Así que, ¿qué es lo que ha generado que esa situación social vaya, digamos, disminuyendo? ¿Cómo entendemos la variable sentido de comunidad para saber por qué, digamos, esta caída tan importante? Y luego pensar que si estamos en abril del 2020 con un sentido de comunidad que sigue siendo cada vez más bajo, ¿qué es lo que va a ocurrir con él? ¿Hacia dónde vamos allí a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso genera, se generó, digamos, en este semestre un nuevo estudio con los estudiantes de psicología comunitaria. Y proponemos, por lo tanto, digamos, una nueva pregunta. ¿Cuál será la evolución del sentido de comunidad en los barranquilleros de abril a septiembre del 2020? Es decir, vean ustedes, entendemos que el sentido de comunidad tiene que ver con una percepción de similitud con las personas que están en mi barrio, una interdependencia con las personas que habitan a mi alrededor, el sentimiento de pertenecer a una estructura, a una comunidad mucho más amplia, más estable y más fiable. Ya yo sé que el sentido de comunidad está bajo, pero frente a esta circunstancia de la pandemia, del aislamiento social, esas puntuaciones, ¿qué les va a pasar? ¿Qué tanto van a cambiar? ¿Cambiarán hacia arriba, hacia abajo o se mantendrán?
Para tratar de entender esto, veamos que continuamos en una situación de aislamiento selectivo. Estamos ahora mismo en una mejora que se va dando por las diferentes circunstancias de los locales comerciales que se van abriendo, que vamos encontrando más espacios para poder transitar, pero otros factores siguen con indicadores negativos. En general, todo lo que tiene que ver con el componente económico sigue todavía muy golpeado. Y al lado de eso nos encontramos con una nostalgia sobre lo que era esa antigua rutina que anteriormente nos pesaba tanto, pero que hoy se ve tan lejana y tan difícil de volver a recuperar. Entonces, ¿qué escenario, digamos, de proyección podríamos tener para nuestro sentido de comunidad? ¿Qué hipótesis podemos hacer? O se mejora la situación de la pandemia, ¿verdad? O se enfrenta de manera optimista el futuro y con ella el sentido de comunidad va a incrementar. Ahí tendríamos, digamos, un incremento en este tipo de indicador, que sería el camino número 1, o el statu quo se mantiene. Con lo cual seguimos en una situación de aislamiento que hace nuestro sentido de comunidad sea igual, no cambie. Antes, que sería el camino número 2, la opción número 2, o en su defecto, por el incremento del estrés que estamos viviendo en esta circunstancia, antes se empeore. El estrés se genere más problemas de salud mental en general, y esas ganas que podríamos tener de buscar un contacto con las personas de afuera, sencillamente no se va a generar. Antes se va a empeorar. Y el cambio sería entre abril y septiembre, pocos meses. Un cambio tan pequeño o tan, digamos, en tan corto tiempo, ¿qué tipo de reacción o, digamos, de impacto generaría en el sentido de comunidad? ¿Qué opinan ustedes? La opción que hemos tomado para este caso es la 3. Hemos asumido que el sentido de comunidad de Barranquilla será cada vez más bajo. Y esa fue la hipótesis, digamos, decidida, donde íbamos a asumir que existiría o se mantendría una percepción de baja similitud con las personas de mi comunidad, poca dependencia con ellas, bajo sentimiento de pertenencia a esa estructura más amplia y viable. Es decir, yo le estaba apostando desde la hipótesis que había formulado que el sentido de comunidad no iba a mejorar. ¿Ok? La opción número 3. Y la idea era, metodológicamente hablando, en la estructura de análisis, comparar el 2016 y el 2019 con abril del 2020 y a su vez abril del 2020 con septiembre del 2020, ¿ok? Entonces estamos con datos de antes de la pandemia, con datos de inicio de la pandemia y con datos de que ahora mismo asumamos que vamos en la mitad de la pandemia si pensamos que tal vez va a tener una mitad, pero pensemos que es la mitad de la pandemia ahora alrededor del mes de septiembre. Hicimos, con el apoyo de los estudiantes de psicología comunitaria de este semestre, son 3 grupos a los cuales les mando un saludo y espero que puedan estar acompañando esta presentación. Hicimos una aplicación del cuestionario online con la intención de entrevistar a los mismos sujetos que habíamos visto en abril del 2020. La intención era identificar no solamente una variable de grupo, sino una variable individual. Si lográbamos tener datos de los cambios de un sujeto que había respondido en abril y lográbamos replicar esos datos para septiembre con el mismo sujeto. Sin embargo, hasta el momento solamente respondieron 76 personas. Vamos de todas formas a hacer una comparación sobre la tendencia que esas 76 respuestas nos están dando. ¿Okay? Tenemos una distribución general por edades, también por lo que tiene que ver el sexo de los sujetos y por cada año. En general es una presencia muy importante de personas con pregrado que estamos analizando en este caso.
La estructura también de los estratos y de los barrios, ustedes la pueden ver aquí, hay bastante, digamos, dispersión en cada una de las localidades que hacen parte de Barranquilla. Es una muestra que sigue siendo bastante amplia en toda la ciudad. Este es el cuestionario de sentido de comunidad que aplicamos. Tiene las 4 subescalas organizadas en un número similar de ítems y se responden de 0 a 3, desde para nada hasta completamente. Utilizamos una estrategia de cálculo tal como es sugerida por los creadores del cuestionario de sentido de comunidad, versión número 2. Ellos proponen hacer sumas para calcular la puntuación, pero nosotros en la necesidad de poder hacer los comparativos con otros resultados empíricos, utilizamos también el promedio, pero aquí vamos a trabajarlo con el promedio, ¿ok? Solamente. Es importante también que los que están interesados en esta variable puedan empezar a manejar esta nueva versión reducida del sentido de comunidad, de la escala de sentido de comunidad, porque vamos a pasar de 24 ítems a 8. Y eso va a ser mucho más fácil, más ágil para las personas, sobre todo que en este momento lo tienen que responder online por el tema, digamos, de los contactos. Ahora mismo estamos en proceso de hacer la validación de ambas escalas, tanto de la de 24 ítems como la de 8. Más adelante esperamos tener los datos ya, publicaciones en este sentido para que puedan servir mejor a la interpretación de los resultados. Las otras escalas que utilizamos con las variables que eran de nuestro interés eran esta escala de empoderamiento y la escala de participación comunitaria. Pero entonces, antes de continuar con los resultados, vamos a hacer un pequeño pare para Ana María, a ver cómo va el proceso. Hola, Ana María. Sí. Hola, Jorge. Tenemos una pregunta en el chat. Precisamente Leslie Barrios Vergara nos pregunta ¿qué hipótesis se tiene hasta ahora con respecto a esa notable caída en la gráfica para 2019? ¿Por qué no nos sentimos parte de nuestra comunidad? Eso es muy importante entenderlo y tratar de ubicarlo. Nosotros estamos en este proceso, digamos, con esta caída. En principio, yo no me lo esperaba, porque entiendo que los desarrollos que hemos tenido en Barranquilla últimamente deberían mostrarnos una curva diferente, una curva totalmente ascendente. Pero lo que estamos viendo es que la cantidad, digamos, de elementos que hemos construido en nuestra ciudad no van de la mano del sentimiento de comunidad que las personas en sus barrios están construyendo. Entonces nos hace falta conectar ese orgullo de ser barranquillero porque tengo la ventana al mundo, porque tenemos un malecón muy bonito, porque tenemos diferentes desarrollos que se han dado. Necesitamos conectarlo con el sentimiento de que vivimos en una comunidad. Es decir, se está incrementando una una actitud de vivir de forma aislada de los demás, de aislarnos, de encerrarnos. Eso puede generarse, digamos, por problemas de violencia, por problemas de inseguridad, por problemas de desconocimiento del otro y de construirnos un escenario que en ocasiones es imaginario, en otras es real, de miedo o de temor o de angustia por esa inseguridad que nos está ganando. Entonces tenemos, digamos, unos avances a nivel arquitectural y a nivel de infraestructura, pero están desfasados de lo que nosotros como comunidad estamos construyendo. Hemos perdido como comunidad, pero hemos ganado en infraestructura, pero entonces allí tenemos que volver a equilibrar, digamos, esos dos elementos. Sentirnos no solamente orgullosos de ser barranquilleros por lo que vemos, sino también
de saber que salimos y estamos hablando con nuestros vecinos y confiamos en nuestras personas de nuestra cuadra y podemos conversar y comunicarnos con ellos de forma abierta y espontánea. Y tiene mucho que ver con lo que en el pasado nosotros decíamos que Barranquilla era el mejor vividero del mundo, pero no solamente porque hablábamos de ese refrán en carnavales, sino que era constante. Y esa era la confianza de poder hablar con los vecinos y con las personas que nos rodean. Eso se ha perdido. Jorge, bueno, quiero enviar primero un saludo muy especial a mi estudiante María Elvira Duarte Conde, de octavo semestre de Psicología de Salud. Ella nos pregunta precisamente, ¿considera que a medida que volvamos a reincorporarnos a la cotidianidad, podríamos llegar a recobrar o mejorar esos datos de sentido de comunidad? Y de ser así posible, ¿costará mejorar esos resultados? Ok, gracias por la pregunta. Es este concepto, digamos, este sentimiento de comunidad que estamos analizando, este sentimiento, actitud también igualmente. Yo creo que se recobra en la medida en que ganamos confianza en el otro. Y esa confianza no se recobra de manera sola, no se hace, digamos, de forma espontánea. Necesitamos no solamente recobrar la normalidad, sino entender quién es el otro y no tenerle miedo para poder llegar a hablarle, conversar con él y ser tan espontáneos porque tenemos seguridad que nos enfrentamos con un par, con un amigo, con una persona que es también un ser humano y que nos identificamos con él o con ella. Entonces, no es solamente regresando a la normalidad que esto va a cambiar. Necesitamos, yo diría desde la administración, desde los entes de gobierno, poder generar espacios de interacción, pero no a nivel, digamos, masivo. Aquí yo creo que nos hace falta actuar en componentes mucho más específicos a nivel del barrio, en cuadras puntuales, ir trabajando, digamos, esa dinámica a nivel de pequeños espacios. Muchas gracias, Jorge. Por favor, continúa entonces con la explicación que estabas haciéndonos de las hipótesis del estudio. Gracias. Entonces, vamos a continuar con lo que es, digamos, el estudio para presentarles. Estábamos acá, entonces vean ustedes también, la consistencia de los instrumentos es muy buena, de todo del sentido de comunidad, del empoderamiento psicológico y de participación, tienen una buena consistencia, así como las subescalas. Sin embargo, esto es normal si tenemos en cuenta el número de sujetos que estaban en juego, ¿ok? Pero es un punto para resaltar solamente, para comentar. Vean ustedes que a nivel de años que tienen las personas de vivir en Barranquilla, encontramos dos grandes grupos. Un primer grupo que tiene alrededor de 1 a 7 años, que son las personas que han llegado a la ciudad, y otro grupo ya más de los que tienen 19, 18, 19 años o más, que son los habitantes propiamente de la ciudad. Y están allí, digamos, bien distinguidos, diferenciados en el número de años que tienen las personas para vivir en Barranquilla. Esa sería entonces una de las variables para poder comparar, pero creo que en esta ocasión no tengo los resultados sobre ellos. También si proceden de otra ciudad o región, hay una buena parte, también un buen porcentaje de personas que vienen de otros lados en Barranquilla, como ciudad que acoge también a los demás, a personas de otros lugares, es también, digamos, importante tenerlo en cuenta. Hay mucha población, no necesariamente flotante, personas que llegan por opciones laborales o de estudio a vivir a nuestra ciudad y empiezan, digamos, a convivir también en ella junto a nosotros. Este es otro elemento también a tener en cuenta para el estudio de esta variable. Si ustedes han pensado no mudarse de su vivienda, podemos tener características de esa intención, tanto positivas como negativas. Unas pueden ser por desarrollo personal, como es la opción más alta, porque voy a cambiar de casa, porque me voy a comprar una, o porque ya voy a irme a mi apartamento o a mi casa, o sencillamente por diferentes opciones que son, digamos, favorables
y son positivas, pero también tenemos otras un poco más negativas, por problemas con los vecinos, problemas con los servicios públicos porque son muy caros o porque no se prestan adecuadamente, problemas con la infraestructura de la casa porque está muy mala o ya está, digamos, muy pequeña para mis necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta variable también podríamos decir que es una variable que va a moderar también este tipo de sentido de comunidad, y la presento por la importancia que tiene. Sin embargo, aquí no vamos a describirla, ¿ok? Pero en otro contexto, en otro momento, con mucho gusto lo haré, y espero que en las publicaciones que podamos hacer la podamos discutir. Este también es importante. Si nosotros hablamos del sentido de comunidad, primero, ¿qué tan importante es para las personas que responden a él? Y en segundo lugar, ¿qué entienden por sentido de comunidad? ¿Cuál es su representación del concepto? Y lo que vemos aquí es que de manera importante y mayoritaria, las personas consideran como algo importante y muy importante entender, digamos, o tener un sentido de comunidad con las personas de su barrio. Entonces, si tenemos un sentido de comunidad bajo, no es porque no se crea que es importante. Está ocurriendo algo que está haciendo que las personas no busquen o no construyan ese sentido de comunidad. Algo está pasando. Todavía no sabemos qué es. Vamos a tratar de explorarlo. Y por el otro lado, las personas, cuando hablan o cuando se les habla de sentido de comunidad, entienden que hacemos relación sobre todo al barrio, ¿ok? Que estamos hablando del lugar donde ellas habitan. Y en general, el concepto de barrio en Barranquilla es relativamente también amplio. Podríamos decir que el barrio se ubica alrededor de las 4 o 5 cuadras que están alrededor de nuestras casas, pero todo va a depender del lugar en el cual nosotros vivamos. Sin embargo, es importante que vean ustedes, es la opción más alta, ¿ok? Es la opción más alta, es decir, que entendemos que las personas, cuando se les habla de sentido de comunidad, entienden generalmente que se hace referencia al barrio, algo que le da relevancia a la respuesta por la consistencia con el instrumento que estamos utilizando. Estos son los resultados descriptivos del sentido de comunidad. Vean ustedes que hay una tendencia un poco hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo interpretamos esta distribución? Vamos a guiarnos un poco por los percentiles y por la estructura, digamos, que tenemos aquí. Vamos a entender cómo un cuartil, digamos, una puntuación muy baja, aquella que está por debajo de 0,8, medio baja, aquella que está alrededor de entre 0,8 y 1 algo, y luego medio alta y muy alta. ¿Ok? Tenemos los 3 cuartiles allí marcados, y eso nos va a ayudar para entender cuál es la posición, la ubicación que las personas en un momento dado tienen con respecto a su evaluación o a su percepción del sentido de comunidad. Cómo se ubican en el lugar en el cual ellas están. Esto es algo más descriptivo, porque aquí es donde nosotros vamos a hacer la hipótesis. Y no vamos a entrar a describir tanto esos elementos de los cuartiles, sino vamos a tratar de ir más puntualmente a qué entendemos. Y aquí con estos resultados, observen ustedes, hay una diferencia significativa en los promedios del sentido de comunidad y de las subescalas a lo largo, digamos, de los años que hemos pasado. Y vean ustedes la diferencia entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Cómo hay un corte? ¿Cómo lo interpretamos? Podemos entender que realmente no se prueba la hipótesis de trabajo. En el 2016 se presentan diferencias significativas con abril del 2020, ¿verdad? Hay una caída que es lo que observábamos desde el inicio que estamos hablando de esto. Pero se observa una tendencia a una recuperación lenta a septiembre del 2020. Hay una breve recuperación. Sin embargo, es necesario continuar con las observaciones para identificar si esa tendencia se va a mantener. Recuerden que estamos hablando de un número muy bajo de sujetos para el 2000, para septiembre. Entonces, sencillamente permítanme esa duda
donde tenemos todavía una tendencia que sencillamente tocará probarse. Pero ya vemos, por lo menos, que desde la hipótesis que inicialmente me había planteado, que el sentido de comunidad continuaría mal o bajo, realmente vemos que no es así, por lo pronto. Si lo comparamos con respecto al sexo, aquí tenemos una distribución de las puntuaciones para los hombres y las mujeres por años. Nos va a interesar sobre todo lo que ocurre en el 2020. Vean ustedes, a grosso modo, cómo a nivel de los hombres, el sentido de comunidad se incrementa de abril a septiembre del 2020 de forma significativa. En las mujeres, el sentido de comunidad se reduce aún más. ¿Ok? En cambio, es muy diferente. Entonces, es muy interesante aquí tratar de explicar qué es lo que ocurre con las mujeres, por lo menos con las que participaron en la investigación. Con respecto a los resultados del empoderamiento, vemos que hay una descripción donde en general lo que es la participación comunitaria está todo hacia la izquierda, el empoderamiento está un poco mucho más, distribuido, de una estructura un poco más normal, pero vean ustedes los resultados. Hay diferencias significativas para el empoderamiento, pero no hay ninguna diferencia significativa para la participación comunitaria. ¿Okay? ¿Cómo lo interpretamos? El empoderamiento se incrementa solo entre abril y septiembre del 2000, mientras que la participación comunitaria no presenta ningún cambio. Entonces, esto es importante. Recuerden ustedes que la variable participación comunitaria era lo que hablaba un indicador de salud en las sociedades democráticas y estamos muy mal en ese caso. Estamos enfermos, si podemos decirlo de esa forma. O sea, es interesante ver cómo se está desarrollando este proceso de participación. Estamos muy mal. El empoderamiento es muy interesante porque nos muestra un incremento. Pero desde la mirada del sexo, digamos, de los hombres y de las mujeres, ¿cómo cambia? Aquí tenemos una breve representación de lo que hemos encontrado. En los hombres, el empoderamiento psicológico y la participación comunitaria se incrementan de abril a septiembre de 2020. Solamente ahí es donde vamos a encontrar esas diferencias significativas. En las mujeres se incrementa el empoderamiento psicológico en septiembre y la participación comunitaria antes se reduce más que en todos los demás, en todos los años anteriores. Entonces, vemos dónde están, digamos, estas diferencias entre unos y otros. Ahora, vamos a ver lo que es ya prácticamente las conclusiones. El sentido de comunidad se está mejorando lentamente, a pesar que aún no hay diferencias significativas, pero se observa una tendencia a la recuperación, a pesar que la situación de aislamiento selectivo se mantiene. El empoderamiento psicológico también se ha recuperado en septiembre, sobre todo por las puntuaciones que ustedes vieron en los hombres. La participación comunitaria sigue siendo muy baja. De manera sistemática, las mujeres continúan con una tendencia a obtener puntuaciones más bajas en las variables de sentido de comunidad y participación comunitaria, pero se observa un incremento leve en el empoderamiento psicológico. Recordemos que son resultados preliminares que requieren sobre todo volver al terreno de forma indirecta online para equilibrar las muestras para esta fecha, para este semestre. Y yo espero poder hacerlo, continuar haciéndolo más adelante. Para el proceso de recuperación social, se hace necesario llevar a cabo acciones que nos permitan retomar o reforzar el contacto con las personas que viven en nuestros barrios y comunidades para incentivar la experiencia subjetiva que tenemos nosotros de pertenecer a una colectividad mayor en la cual nos podamos sentir seguros y de la cual formamos parte. ¿Okay? Muchas gracias. Eso era entonces lo que les quería compartir en este momento. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación a participar con nosotros en este espacio y poder compartir toda esta interesante investigación con nosotros.
Agradezco a todos los que se conectaron a nuestra 11ª jornada de psicología y cambios sociales en el mundo actual. Esperamos que haya sido de su total agrado y sobre todo que se haya cumplido el objetivo de poder generar un espacio de reflexión, de análisis y de discusión desde este interesante campo del conocimiento de la psicología social, el cual nos permitió en el día de hoy abordar diferentes tipos de estrategias que nos ayudan a fortalecer nuestra comprensión e intervención en la disciplina social, sobre todo luego del periodo de aislamiento preventivo y obligatorio de la pandemia del COVID-19. En nombre del director del Departamento de Psicología, Luis Felipe Zapata Yance, quiero darle las gracias a todos los doctores que participaron con nosotros en esta jornada, al doctor Wilson, al doctor Nelson, a la doctora Idalí y al doctor Jorge Palacio, por sus valiosos aportes e interesantes investigaciones. Todos ellos son grandes científicos de la psicología social de nuestro país y yo creo que nos han dejado lecciones necesarias que nos motivan a toda la comunidad de psicólogos para continuar mejorando el bienestar de los individuos y de la sociedad en general. Continuaremos entonces el próximo año con nuestra nueva versión de la jornada de psicología en el marco de la celebración de nuestros 50 años del Departamento de Psicología y seguiremos entonces consolidando nuestro compromiso con la excelencia, con la responsabilidad social en el cumplimiento de nuestro proceso de formación con futuros psicólogos. Muchísimas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.